Bueno, pues sin más dilación vamos a pasar ya a la última parte de esta jornada de jóvenes arquitectos del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Aprovecho para dar de nuevo las gracias a nuestro patrocinador Galisur del evento, gracias al cual todos nos vamos a poder tomar una cervecita y un aperitivo ahora cuando salgamos después de la conferencia, ¿vale? Así que muchísimas gracias y sin más dilación quiero dar las gracias también a los conferenciantes. Ya se va a encargar Juan Manuel García Nieto, vocal de actividades del Colegio de Arquitectos, de presentarlos. Así que os dejo aquí con ellos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me toca a mí cerrar con estos tres magníficos equipos que traemos hoy la jornada que hemos dedicado a las nuevas incorporaciones en nuestro colegio, este grupo de jóvenes arquitectos que la verdad es que es un futuro de la profesión que en muchos casos, vamos, ya vais a ver, ya es una realidad. La verdad es que es la segunda sesión que dedicamos a los jóvenes. La primera se hizo en marzo con la formación de la agrupación. Ya entonces vinieron tres equipos que mostraron su alta profesionalidad y yo creo que era el día perfecto para presentar a otros tres estudios emergentes de nuestra ciudad. En este caso se tratan de Serranota Arquitectos, Martínez Font Garrido y Heimat Studio. Bueno, Heimat Studio, ya os contarán después el tema del nombre. Voy a proceder a presentar a los tres equipos, de manera que ellos ya van a ir entrando directamente a dar las charlas y al final, si os apetece, organizamos una pequeña sesión, una ronda de preguntas, subirá cada uno de los miembros de cada estudio por si tenéis alguna pregunta que hacerle o alguna sugerencia, algún tipo de cuestión sobre los proyectos que nos van a enseñar, que ya veréis que son realmente interesantes. Los primeros que van a empezar las charlas son Serranota Arquitectos, son José Ángel e Irene Serrano, ambos titulados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla en 2014. Ellos realizan durante un año un intercambio de estudios en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo, en Brasil, entre 2012 y 2013. José Ángel, máster en Innovación y Diseño por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla en 2012, Passing House Designer en el 2021 y fundador de Arquitectura Visual, empresa de visualización arquitectónica. Irene, por su parte, es máster en Diseño de Interiores y Gestión de Proyectos por el Centro de Formación Profesional de la Universidad de Sevilla, en 2016. Desde ese año 2016 han participado y realizado numerosos concursos de forma independiente o en colaboración con otros estudios, obteniendo diversos premios. Y es 2020 cuando deciden formar el estudio Serra Norte, habiendo ya contado con una experiencia colaborativa con otros equipos de trabajo que les permite desarrollar una visión compartida en cuanto a la manera de concebir y abordar proyectos, que es algo bastante común a todos los estudios jóvenes. Entre las obras, últimamente han recibido una mención especial en la 17 edición del Premio Félix Hernández en Córdoba, por la Casa SL64 en Puente Genil, un proyecto que veréis estupendo, y su obra ha sido publicada en diversos medios digitales como Arquidaily, Arquelo, L-Decor, Revista Interiores, Interiores Minimalistas, Revista Nuevo Estilo, etc. Vienen a continuación de ellos Martínez Font Garrido, que los forman Rocío Martínez Font y Francisco Garrido, que son arquitectos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla en 2018 y 2019 respectivamente. Rocío es máster en Estudios Avanzados en Restauración y Rehabilitación por la Universidad Politécnica de Cataluña y Francisco, mención honorífica en los premios fin de carrera de la Universidad de Sevilla. Fundan Martínez Font Garrido en el año 2023, tras varios años trabajando en diversos estudios a nivel nacional de bastante importancia, como pueden ser RCR Arquitectes, López Rivera Arquitectes o el Estudio de Arquitectura de Ignacio Laguillo. Su oficina, Martínez Font, aborda tanto encargo público como obra privada, concursos y demás, habiendo sido reconocido en algunos de ellos con premios y distinciones. Entre ellos, pues voy de atrás hacia adelante porque además recientemente han sido este año 2024 ganadores de la 10ª edición del Premio Torres Clavé del Colegio de Arquitectos de Cádiz, a la vez que ha sido obra seleccionada para los premios de arquitectura del CESCAE por la reforma de una vivienda en San Fernando, en la Casa Poché. Fueron también este año 2024 el segundo premio en el concurso para la rehabilitación de la Casa Monjes en Llubí, Mallorca, junto con Pablo Valero y David Úbeda, arquitectos con los que también ganan en el año 2023 el primer premio en el concurso para la ampliación y rehabilitación del Ayuntamiento de Antas, en Almería.
También con ellos obtienen en 2023 el tercer premio en un concurso para un centro de salud Pere Garau en Palma de Mallorca. Y junto con Jordi Giner y Alberto Moragrega realizan el proyecto Aluvió, que es una obra seleccionada en los años 2021 y 2022 para los premios de arquitectura del CESCAE, Premio Emporia Selección de Arquitectura y el Silver Emporia al Mejor Espacio Efímero Iluminado. Y por último cierra la jornada Heimat Studio, que forman Javier Salvador y Yago García. Javier Salvador, titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en 2014, y colabora en diversos estudios como EDEA Arquitectura y Urbanismo, aquí en Sevilla, Uberstadt Architekten en Berlín o ON3 Architekten en Basilea. Yago García se titula en el año 2016, en este caso en la Escuela de Madrid, y es máster en ese año en Construcción y Tecnología por la Escuela de Madrid también, y colabora también en diversos estudios internacionales como AVP Architectes en París, Fontana en Basilea o Meta también en Basilea. Y es precisamente en Basilea donde surge este estudio, donde desarrolla inicialmente su experiencia profesional para trasladarse posteriormente a España, formar el estudio y plantear sede en Sevilla y Madrid. Tienen una visión de la arquitectura y del paisaje fruto de la experiencia internacional cosechada en diferentes países y ámbitos. Ofrecen una visión amplia y global, manejando diferentes escalas, de la pequeña a la gran escala, y prestando especial atención al empleo de materiales naturales y al uso de la luz. Proyectos que van desde la vivienda unifamiliar, tanto nueva como rehabilitada, hasta a la escala de museos, en concursos, espacios públicos, siempre apostando por el diseño y la sostenibilidad. Han participado en varias exposiciones y sus proyectos han sido publicados en diversas revistas y medios internacionales. Y en este colegio, precisamente, en el año 2023, recibe una CESI, en la última edición de los premios COAS Arquitectura y Sociedad, por la Clínica de Fisioterapia Dual. Creo que va a ser una tarde bastante interesante viéndoles a ellos y, bueno, vamos a empezar primero con Serra Norte. Cuando queráis. Muchas gracias, Juanma, por la presentación. Gracias al colegio, a la agrupación de jóvenes y al FIDA por haber organizado este evento y habernos invitado, y por la gran difusión que hacen del trabajo de los jóvenes arquitectos colegiados. Como decía Manuel en su carta, es importante sentirse arropado y acompañado en un camino que no siempre es fácil. Nosotros somos Serra Norte Arquitectos, un estudio de arquitectura e interiorismo. Desarrollamos proyectos de obra nueva, reforma, diseño de interiores y de mobiliario a medida. En mayor parte nos dedicamos a la arquitectura residencial, aunque también hacemos algunos proyectos de oficinas y comerciales. Participamos en concursos de arquitectura y colaboramos con diferentes estudios en fase de diseño y de ejecución, en proyectos también en su mayor parte de residencial, aunque también de espacio público y educacional. Dado el formato de la charla, vamos a resumir nuestro proceso de trabajo y la filosofía del estudio mediante 4 obras, las 2 que vemos en pantalla, que son de nueva planta, y luego 2 de reforma, de forma más breve. Estas 2 son 2 viviendas unifamiliares, aisladas. La primera de ellas, SL64, fue mención especial en la última edición del Premio Félix Hernández, que otorga el Colegio de Arquitectos de Córdoba a obras de nueva planta en la provincia de Córdoba, lógicamente. Y ha tenido gran repercusión en medios. La segunda, Camino Alto, la traemos por su peculiaridad constructiva, siendo un sistema menos convencional y porque tiene como objetivo ser certificada bajo el estándar Passage House. SL64 se trata de una vivienda unifamiliar de unos 160 metros cuadrados construidos y que se distribuye en una única planta.
El proyecto surge como consecuencia de los condicionantes del lugar, por un lado la topografía con un desnivel de terreno acusado y por otro lado su ubicación en una urbanización a las afueras de Puente Genil, en Córdoba, donde el uso predominante es el de vivienda unifamiliar aislado y donde las referencias urbanas se desvanecen. Con este punto de partida y con los requisitos de los clientes, que eran resolver toda la vivienda en una sola planta y reducir el desnivel del terreno, además querían una zona de día muy versátil, abierta y ligada al espacio exterior y tener 4 dormitorios, y que uno de los baños fuese usado fácilmente desde la zona exterior para dar servicio a la piscina. Con estas premisas iniciales, la estrategia que se siguió fue tomar una cota de referencia 2 metros por encima del nivel de la calle, generando una plataforma y conteniendo el terreno en la parte trasera. La piscina se ubica en el mejor soleamiento, al sur, en la parte posterior de la vivienda, obteniendo también mayor privacidad. En esta cota la vivienda se resuelve en 3 volúmenes que forman una U y abrazan a un patio central de proporciones cuadrados. El primer volumen, con cubierta a 2 aguas, es por el que se accede a la vivienda, con un porche situado en el norte, y contiene todos los usos de noche que se abren al este. El segundo y tercer volumen, cubierto con losas de hormigón con diferentes inclinaciones, contienen los usos de día y son el núcleo de la vivienda. La fachada principal, que da al norte, se eleva de esta forma sobre la rasante de la calle, obteniendo también las mejores vistas. En el interior, un ojo de buey enmarca esas vistas y un gran hueco de hojas correderas se abre al patio trasero, que se ve en esta imagen. Por último, el tercer volumen, que cubre la cocina, alberga un balcón mirador hacia el norte y en la parte sur un porche cubierto que funciona como comedor exterior y muy ligado a la piscina. Este esquema de circulación funciona a la perfección gracias a ese patio central y resuelve la vivienda en una sola planta, generando además una serie de espacios exteriores cubiertos que dan flexibilidad a los usos fuera de la vivienda. La vivienda se materializa de forma sencilla. Los 3 volúmenes con cubierta de diferentes inclinaciones se revisten de mortero blanco y el retranqueo entre ellos crea un juego de luces y sombras. En la parte inferior destaca un basamento de hormigón armado que ese zócalo hace que parezca que la vivienda se eleve sobre el terreno. Una pena, esta foto es del reportaje de la sesión de fotos que hicimos y una pena que ese día estaba nublado y no se puede apreciar pues, ese juego de luces tan bonito. Esta foto es de la fase de estructura de obra. Aquí se pueden apreciar las losas inclinadas y también ese gran zócalo de hormigón armado. La zona de noche era una losa plana que se resolvió con cubierta de tabique palomero. Para esta fase de obra contamos con el apoyo de Salmer Técnicos, que siempre nos dan soporte para este tipo de soluciones. Aquí vemos cómo la vivienda se eleva sobre la rasante de la calle y cabe destacar que se resolvió el canalón oculto y la cubierta con teja cerámica plana. En esta imagen aérea se puede ver ambas cosas y además se dejó prevista una parte en la cubierta plana para instalaciones donde se albergaron los condensadores y las placas termosolares que luego se ubicaron con la misma inclinación de la cubierta para que quedasen integradas. Continuamos con nuestro proyecto Camino Alto. Esta vivienda de unos 300 metros cuadrados se ubica en la cota más alta de una parcela de unos 1000 metros
que como característica tiene un gran desnivel desde la parte más alta, esa cota de la calle hasta la más baja, hay una diferencia de unos 8 metros. La casa se organiza en 2 plantas, en la superior que agrupa los usos principales de la vivienda, un gran espacio diáfano que ocupa el salón, comedor y cocina, y que junto al dormitorio principal se abren a la fachada sur y a las mejores vistas. Estos espacios están muy ligados a una galería exterior cubierta que ofrece una gran vista panorámica del lugar y que funciona también como protección solar. El resto de usos secundarios y un despacho en la entrada, y en la planta inferior tenemos otros 2 dormitorios, un baño secundario y una sala multiusos con un gran ventanal en esquina que hace una conexión directa con el jardín. Bueno, y no menos importante, una sala de instalaciones, dada la cantidad de sistemas y equipos que tiene la casa. La verdad que está genial tener este espacio que no siempre se tiene. Y como veis ya en esta planta, el paisajismo ya diseñado y fue un ejercicio bastante complejo dada la topografía de la parcela, y se resolvió con varias plataformas conectadas con taludes y caminos más naturales. Como había dicho en inicio, la casa se está construyendo porque está todavía en construcción, fase muy avanzada, pero bajo el estándar Passive House, y nuestro objetivo es certificarla como casa pasiva. Voy a enumerar los principios Passive House para que entendáis un poco cómo funciona y cómo se ha diseñado la casa. Como todos estáis familiarizados con el código técnico y el documento básico de ahorro de energía, muchos de estos principios sonarán, solamente que aquí se aplican de una forma un poco más estricta, y 2 de ellos, que son los que enumero al final, sí son un poco más diferenciadores. El diseño, ¿no?, que muchos coinciden en que quizás sea el más importante, otros 3 que corresponden al diseño o ejecución de la envolvente, con el fin de reducir al máximo el coeficiente de transmisión de calor en la misma. Y las últimas, que son hermeticidad y la ventilación con recuperador de calor, también estamos familiarizados con ellos, quizá no tanto en vivienda y quizá no se realizan con el control que se hace aquí. Paso a mostraros imágenes del proyecto y voy explicando un poco más detalle los principios que he enumerado con anterioridad. Sobre el diseño, una casa compacta, intentando reducir al máximo la envolvente, con los huecos bien orientados, con una proporción lógica idónea para cada una de las orientaciones, y por supuesto con protecciones solares, las fijas como son voladizos, tanto como las móviles, como persianas, y unos toldos verticales que irán en los huecos de mayor tamaño, pero que no están representadas en esta imagen. En estos alzados vemos estas ideas también, ¿no? Huecos grandes al sur, más pequeños al norte, la fachada oeste, que es la de abajo, más cerrada, y la este con las más verticales propias para esta orientación. Pasamos a los 2 siguientes principios, que son aislamiento térmico y rotura de puentes térmicos. En este caso se resuelven por el propio sistema constructivo, que es de hormigón celular, unos bloques que tienen propiedades muy resistentes a la compresión y también altas propiedades térmicas, de forma que en una hoja está resolviendo el muro de carga, la fachada y aportando gran parte del aislamiento necesario. Además, aquí se está ejecutando la solera y veis cómo están colocando las planchas de XPS contra el bloque, de forma que ya ese puente térmico lo está eliminando completamente. Aquí sigue subiendo el muro, piezas especiales también del mismo material, con las mismas propiedades térmicas, rompiendo puentes térmicos habituales como son dinteles, vigas de coronación en muros de carga.
y el forjado de placas termoaisladas, también con propiedades térmicas. Es al fin y al cabo un forjado unidireccional prefabricado con bovedía de pórex que envuelve las viguetas por abajo y da una superficie continua en toda la cara inferior del forjado. Tienen el alma hueca para colocar unos conectores en obra y hormigonarla junto a la capa de compresión. Está ya el forjado hormigonado, siguen levantando la siguiente planta. Forjado de cubierta, mismo sistema. Hormigonado del forjado de cubierta. Y por último el pretil con el mismo bloque y la capa de aislamiento de la cubierta contra el pretil, de forma que ya revistiendo los frentes de forjado y voladizos tenemos una piel continua de un material aislante en toda la envolvente. Por último, el cuarto punto eran las ventanas, no mucho más que añadir, ventanas como las que estamos acostumbradas a ver, con unas prestaciones un poco más altas. El tema de la hermeticidad, que sí es muy importante. Fijaos cómo en los cerramientos opacos han aplicado una capa de membrana líquida para evitar que haya ninguna fisura. Esto es para que no haya ninguna pérdida ni entrada de frío o calor. Y también esto ocurre en las ventanas, selladas con cinta expansiva y después con cinta por encima, y en puntos más delicados también se aplicó membrana líquida. Todo esto porque, bueno, para que la casa sea hermética, pero también hay un test para garantizar que la hermeticidad se ha conseguido. Hay que alcanzar un valor determinado. Es una prueba de presurización con un medidor que te da el nivel de pérdidas. Al ser la casa tan hermética, como imaginaréis, es muy importante ventilarla. No entra aire, no sale aire, hay que controlarlo. Una máquina con un recuperador de calor hace esta función y sumado a la hermeticidad hace que las pérdidas de carga en la vivienda sean mínimas. Esto no se requiere todavía en código técnico, pero no nos extrañaría nada que se termine imponiendo, porque el ahorro es enorme implementando estos sistemas. Por último, unas fotos de la obra ya más avanzada con la imagen de proyecto, el salón, la cocina y comedor, una vista desde la entrada, la sala multiusos muy ligada al jardín y una foto del último estado de obra de esta semana, ya están acabados en el exterior. Comentar que en esta obra ha sido muy importante la implicación, por un lado, del promotor, que está muy comprometido y participando en todas las fases de la obra, y por otro lado el aparejador, también muy comprometido y formado en Passage House. Vamos a pasar ahora a la reforma. En Sierra Norte nos gusta mucho el interiorismo. Y como veréis en las dos obras que os va a contar ahora Irene, nos gusta cuidar los detalles y justo las reformas suelen prestarse más a poder trabajar con los oficios y a cuidar todas estas cosas. El primer proyecto es una reforma integral en El Retiro, en Madrid, en un edificio de 1956. Nos encontramos una planta que contaba con un pasillo muy largo que atravesaba toda la vivienda y que generaba a su paso una secuencia de habitáculos muy fragmentados y poco funcionales. La planta, ya conocíamos los condicionantes principales de esta vivienda porque habíamos realizado una reforma en este edificio anteriormente. Aquí vemos imágenes del estado original en que encontramos la vivienda, destacando que merecía la pena mantener algunos elementos como unas grandes estanterías de madera maciza o la forma que tenía el salón principal. La intervención consistió en liberar la planta dejando generando espacios más diáfanos y abiertos y agrupando los usos complementarios. Como partíamos de una forma o una geometría poco ortogonal, decidimos usar el recurso de la curva y
y las formas orgánicas ya que nos permitía crear conexiones de forma más sutil, dándole a los espacios principales mayor luminosidad y amplitud. La decisión que se tomó, como he dicho, era mantener la proporción y la posición de ese gran salón principal, con unos pilares de sección circular exentos y 3 grandes ventanales que daban al Parque del Retiro. En este caso se trataba de una reforma para alquiler, por lo que tenía que tener un aspecto neutral, pero sin ser muy impersonal. La estructura se dejó vista, tanto las vigas como los pilares se decidieron integrar en el diseño de armarios y techos. Toda la nueva carpintería fue ejecutada a medida para este proyecto, acoplándolo a lo existente. Aquí algunas imágenes de la cocina donde también se ve la estructura de vigas y pilares. Esto le daba un estilo un poco más contemporáneo, renovado a la vivienda y la hacía en parte más industrial y ecléctico. Pero al mismo tiempo nos parecía que quedaba muy actualizado y con una gama cromática neutra y decidimos también conservar las puertas de paso que se renovaron y reusaron para la vivienda y una gran estantería que había en la antigua biblioteca que se adaptó para su nuevo uso en el salón. También se mantuvieron los radiadores de paso, los radiadores que eran de hierro, que estaban redistribuidos en diferentes partes de la vivienda y se adecuaron a los nuevos usos. Al igual que las tuberías de hierro, que no sé si se ven ahí, que son de agua caliente, que se pintaron y se dejaron vistas. El rodapié está enrasado con los revestimientos verticales, que son de estuco, y el techo se revistió de yeso y se dejó sin pintar. La cocina se ubicó en la parte trasera de la vivienda, junto a la entrada de servicio y muy ligada a una terraza y a un comedor más abierto para reuniones más informales. Este es un plano de detalle que hacemos en el estudio para casi todas las cocinas, ubicando muy bien todos esos espacios. Aquí se ven fotos finales de cómo quedó la cocina. Por último, este proyecto fue en colaboración con la arquitecta Rocío Monsalvete, que también es además amiga nuestra y con la que disfrutamos mucho en la obra. Nos encontramos con una vivienda que había estado abandonada más de 10 años y que además había sido ocupada. La vivienda de por sí ya era maravillosa, fue un proyecto original de los arquitectos Álvaro Jiménez y Javier de Bezencourt, pero el grado de deterioro era mucho debido al vandalismo y al abandono y falta de mantenimiento que había sufrido. La intervención consistió en poner en valor la esencia y carácter de esa vivienda, respetando siempre la original. Para ello se usaron soluciones constructivas tradicionales, como es el suelo de ese patio, y materiales nobles. Aquí se ve una imagen de la escalera principal. La vivienda tiene casi unos 600 metros cuadrados construidos y la intervención fue prácticamente un trabajo de interiorismo en el que se seleccionaron minuciosamente aquellos elementos preexistentes que queríamos poner en valor e integramos los nuevos de forma respetuosa. Aquí algunas imágenes del exterior, del antes y del resultado final, la piscina, la entrada. El porche que, dado el deterioro que tenía, no fue posible recuperarlo y lo replicamos exactamente igual con las mismas características constructivas. Todo el suelo o casi todo el suelo de la vivienda se revistió con una tarima de roble maciza
Aquí se ve también parte del proceso de trabajo dentro del estudio con infografías intermedias para ver el resultado final y para testear cómo quedaría. Las huellas de esta escalera sí eran de iroco maciza y sí que se pudieron restaurar y volver a colocar en la escalera original. El suelo de la cocina es de baldosa hidráulica elaborada por artesanos y toda la cerrajería fue hecha a medida para este proyecto. Esas puertas de salida al patio también. Los baños a su vez se revistieron de diferentes tipos de mármoles. Parte de la carpintería de madera fue rescatada y fue un trabajo de recuperación de la original, y el resto que se hizo se elaboró o se fabricó en consonancia a esta. Aquí podéis ver la barandilla de la escalera. En esta obra la verdad que fue una labor muy importante la que hicieron los oficios, porque hubo un trabajo grande de coordinación entre sí y bueno, la verdad es que fue casi artesanal lo que hicieron, o totalmente artesanal. Estas dos grandes librerías del salón que también fueron hechas a medidas para el proyecto. Y por último, una imagen de ese porche que se restauró, que se rehizo, y del jardín exterior. Y para terminar este mosaico de las obras y proyectos que tenemos en marcha, esperamos poder compartir esto y muchos otros con todos vosotros. Y muchas gracias. Dar las gracias a Juanma, al colegio y a la agrupación de jóvenes arquitectos por la invitación y el evento de hoy. Y bueno, nosotros en primer lugar, vamos a contar un poco quiénes somos y cómo trabajamos, y luego, siguiendo el hilo argumental de Sevilla en Proceso, pues vamos a contar algunos de nuestros proyectos. Bueno, también comentar que esta presentación realmente ha sido un reto para nosotros porque no tenemos tanta obra construida. El estudio se formó muy recientemente y bueno, porque ya sabéis los tiempos con los que trabaja la arquitectura, y en nuestro caso es todavía más exagerado porque la mayoría de proyectos con los que trabajamos son de rehabilitación, muchos en entornos BIC y pasando por muchas administraciones, lo que hace que se dilaten mucho en el tiempo. Bueno, nosotros somos Rocío Martínez Font y Francisco Garrido. En este gráfico hemos intentado mostrar nuestra vida laboral desde que salimos de la escuela en 2018 y 2019 hasta que fundamos el estudio en 2023. La realidad es que ha sido un proceso bastante natural. Nosotros somos pareja y socios, para el que no nos conozca. Primero fuimos pareja, luego socios. Y entonces, la realidad es que cuando salimos si no ya se habría visto, cuando salimos de la escuela, cada uno siguió un camino, trabajando en estudios diferentes, pero sí que puntualmente nos encontramos pues haciendo algunos proyectos, pues algunos concursos de estudiantes, ya concursos de mayor envergadura, concursos públicos, y nos dimos cuenta de que trabajábamos y funcionábamos muy bien juntos. Ya a partir de 2022 empezamos a recibir los primeros encargos privados, pero no eran realmente suficientes como para centrarnos los dos en el estudio. Entonces se centró Paco más y yo todavía seguí trabajando o colaborando para otros estudios. No fue hasta 2023 que aparecieron nuevos encargos, colaboraciones más largas y un primer contrato público, cuando por fin nos decidimos a realmente estar los dos y centrarnos en nuestros proyectos y fundar Martínez Font Garrido. Bueno, otro punto importante antes de entrar en los proyectos es contar cómo trabajamos. Nuestra metodología de trabajo se basa en la colaboración y en compartir, y en realidad esto nace de una necesidad, ¿no? Porque la deriva de la profesión hoy en día, ¿no? Con licitaciones públicas con solvencias imposibles, la inestabilidad de los proyectos, la inestabilidad económica y bueno, los picos de trabajo pues hace que realmente, bueno, pues
tengamos que estar colaborando y compartiendo. No obstante, nosotros pensamos que nuestra generación, bueno, ya se ha comentado antes, de esta carencia o de esta necesidad ha hecho una virtud, y el hecho de compartir y colaborar al final lo que hace es enriquecer mucho los procesos, y es algo que nosotros llevamos a todos los ámbitos. En ese sentido, nosotros los proyectos y fuentes de ingreso de nuestro estudio son básicamente 3. En primer lugar, pues proyectos públicos que son frutos de concursos que siempre hacemos con otros compañeros o con otros profesionales, proyectos privados y colaboraciones. Luego, también a nivel de espacio, ¿no?, el empezar a trabajar, pues necesitábamos un espacio y no nos podíamos permitir un local o una oficina. Eso nos llevó a compartir oficina. Nosotros compartimos oficina con otros profesionales, son un constructor, un fotógrafo y 5 arquitectos, que entre ellos está Javi de Heimat Studio, y bueno, la verdad que mirando atrás no hay mejor manera de empezar, ¿no?, porque al final entre todos nos resolvemos dudas, tomamos café juntos, nos hemos hecho amigos, y es que también, si no, 24/7 con tu pareja y tu socio, yo no sé si hubiéramos llegado aquí. Y otro punto muy importante para nosotros es la relación con el cliente, que también sea una relación colaborativa, que se sientan cómodos y que sea una relación muy fluida, porque si esa relación es buena, en un futuro van a llegar nuevos clientes y nuevos proyectos. Bueno, después de esta presentación ya entramos en los primeros proyectos que va a presentar Paco. Bueno, este primer proyecto para nosotros es un proyecto muy especial porque fue nuestro primer encargo como tal. Un proyecto que tiene ya 2 años de recorrido, muchas idas y venidas, y probablemente vamos a ver en qué acaba, ¿no? El proyecto viene de un contacto de la familia con el objetivo de hacer, pues, las máximas unidades de vivienda en Carmona. La propiedad compró la parcela a un banco pensando que había comprado un solar porque el banco no permitía visitas. Como no permitió visitas, tampoco permitieron a los técnicos del ayuntamiento entrar cuando se estaba redactando el plan especial del centro de Carmona. Con lo cual, pues cuando recibimos el encargo, pues la primera tarea que teníamos que ponernos a hacer realmente era, pues, armar ese estado actual del edificio, montar la historia y recatalogar, porque como no pudieron entrar los técnicos, se otorgó el máximo grado de protección que asignaba el plan especial, entonces no se podía hacer nada. Entonces la primera tarea nuestra, pues, es entrar y armar ese estado actual para recatalogar y asignarle una protección coherente, ¿no? Bueno, la parcela en concreto es esa parcela que está ahí en negro, que se sitúa al final de ese eje en gris, que sería el antiguo decúmano máximo de Carmona, que también sería parte del trazado de la vía Augusta. Y también es importante destacar que la parcela se encuentra en ese perímetro del escarpe, ese perímetro del casco antiguo de Carmona, en el que también pasaba la antigua muralla defensiva. Muralla que, bueno, trabajando con la arqueóloga de Carmona, pues terminamos identificando una serie de sillares dentro de la parcela. El estado actual del inmueble, pues realmente es el de ruina, ¿no? Apenas se conservan forjados, la vegetación ha colonizado todo, incluso los morteros de los muros que pues escasamente se mantienen en pie, ¿no? Y finalmente, bueno, pues con esos arranques de muro, esos restos que fuimos encontrando, etcétera, pues montamos ese estado actual del inmueble, en el que identificamos que parecía que podía responder a una estructura en torno a un patio, que es eso que está ahí marcado en negro, y que a su vez tenía otra especie de subparcela en el sur, que se correspondía con lo que serían los corrales de esa casa patio. De hecho, bueno, pues consensuándolo pues, con los técnicos del ayuntamiento, con la propiedad, pues realmente pues este fue el estado que
que se le asignó de protección al inmueble. Pasó de estar protegido todo a protegerse el patio para recuperarlo, la tipología de casa-patio y algunos elementos así puntuales que fueron apareciendo como los restos de la muralla, algún que otro arco y algún otro elemento más por ahí. Otro punto importante es que analizando las ortofotos del bolo americano, pues nos dimos cuenta de que al final de la parcela había desaparecido ese gran volumen construido que ahora mismo no está, ¿no? Entonces, pues esto pues nos hizo, y también auspiciado por los técnicos del ayuntamiento, pues nos hizo pensar, ¿no? Que por qué había desaparecido. Y es que Carmona pues tiene un problema serio con la ladera. De hecho, estos son unas fotos de un parking hace escasos años, escasos metros de nuestra parcela, en el que una noche, tras unas intensas lluvias, pues se fue la ladera y ahí quedaron los coches enterrados. Entonces, pues todo esto fue el detonante que nos llevó a nosotros pues a armar una campaña geotécnica con ensayos que nunca antes habíamos visto. Como por ejemplo este que está aquí haciendo el geólogo, ahí esta es la fachada del edificio, está haciendo geofísica, dando unas ondas al suelo. Claro, bueno, aparte de los geólogos, también decidimos incorporar al equipo unos especialistas de estructura que tuviesen experiencia en este tipo de temas. Y estos especialistas bueno, hicieron estos diagramas que son bastante explicativos, en el de arriba es la situación actual del edificio, en el que vemos cómo hay una serie de círculos de rotura con un riesgo considerable que se meten debajo de nuestro volumen capaz de lo que sería el edificio. Y cómo la respuesta pues, de ello fue que la manera segura de hacer esto, si queréis garantizarle digamos, una seguridad a vuestro cliente, es que hagáis una mesa con pilotes dentro de vuestra parcela, de manera de que si se va pues, la ladera por los lados o por debajo, por lo menos tu edificio permanezca ahí in situ. Claro, será nuestro primer encargo como tal, prácticamente inexperto, y claro, el cliente claro, pensaba que se había comprado un solar. ¿Y qué pasa? Primero, que no tenía un solar, sino que tenía una casa patio, y segundo, que tenía pues el sobrecoste o la complicación técnica de que había que ejecutar esto. Bueno, al final, pues ahí en medio del ayuntamiento, la propiedad, estábamos nosotros y conseguimos pues llegar a un consenso que satisfacía a todas las partes, ¿no? Que eso se traducía en una planta, que se ve un poco regular, pero una planta en la que se distribuyen 3 viviendas por planta, se recupera la tipología de casa-patio, con el patio, el zaguán, la calle, la escalera en su posición original, y en el que la parte de los corrales, pues obligados por el plan especial, teníamos que introducir una serie de plazas de aparcamiento. Y en la planta superior, pues el mismo esquema, 3 viviendas, una galería en ese patio, y en la parte inferior una zona de disfrute de espacios comunes, digamos, como para tapar esos coches ahí aparcados. A nivel de sección, pues destacar que como sobre la parte que aparecieron los restos de la muralla, pues se dispuso ese pozo de luz primero para no dejar la muralla ahí, enterrarla sin más, sino para ponerla en valor, y luego porque esto apareció en la zona de los salones que tenía menos iluminación natural, con lo cual era una manera de mejorar las condiciones de habitabilidad y de poner en valor la muralla. Bueno, esta es una imagen del interior del patio, las zonas comunes. Esto es el pozo de luz con la muralla abajo en la planta baja, y ese mismo pozo de luz arriba en la planta superior. Bueno, ahora es un cambio de escala total, porque ahora el proyecto que vamos a presentar es una reforma de vivienda en San Fernando. También muy importante para nosotros, pues la vivienda de sus padres,
de mi suegro y bueno, era la vivienda. Han quedado contentos, o sea, 3 años. Es la vivienda donde habían vivido desde hace 30 años, desde que se casaron, y bueno, pues ahora mismo estaba en un momento vital muy diferente, ¿no? Ya jubilados, los hijos independizados, digamos que un momento totalmente diferente a cuando la compraron. Entonces, pues estuvimos trabajando, buscando referencias, también hablando con mi hermano, que es traumatólogo. Él siempre nos decía que cuando las personas llegamos a cierta edad, pues muchos de los accidentes se tienen en casa, ¿no? Pasillos estrechos, muebles grandes en espacios muy pequeños, recorridos que muchas veces son pues una carrera de obstáculos. Entonces teníamos claro que teníamos que ofrecer estancias espaciosas y pensar en la actividad real de la vivienda y las conexiones. En ese sentido, pues traemos un par de referencias que utilizaban algún mecanismo con el cual articulaban los espacios dando diferentes posibles configuraciones. Esta es la casa Schroeder, que usando pues puertas o paredes correderas pues ofrecían esas diferentes configuraciones espaciales. Y este proyecto de los Smithson, que es un proyecto que no se llegó a ejecutar, que es de hecho la vivienda de jubilación para los padres de Alison, en el que la posición de los núcleos, casi sin puertas ni pasillos, permitía dejar alrededor estancias inespecíficas, generando nuevas conexiones. Aquí un poco traemos fotos del estado actual, de cuál era el estado previo de la vivienda. Pues podéis hacer un poco la idea, ¿no? Una vivienda convencional con mucho pasillo, muchos dormitorios pero de reducido tamaño. Aquí en esta imagen de la demolición ya se empezaban a observar esa espacialidad y esas nuevas conexiones. Y bueno, en esta imagen ya de la obra terminada nosotros pensamos que se explica muy bien el concepto, ¿no? Dispusimos una serie de muebles equipados con que disponían todos los espacios servidores y con una serie de puertas o partes móviles que hacían que se activaran o desactivaran espacios. De hecho, en esta misma foto, en esa caja de madera, pues hay un armario que sirve al recibidor, una puerta pivotante para pasar al dormitorio principal con el baño principal, hay otro baño que está dentro de esa caja, también veis las guías en el techo que son para unas puertas correderas que conectan el salón principal de un salón anexo, a la derecha del todo la cocina también separada por unas puertas correderas y al fondo se intuye el dormitorio de invitados también a través de un mueble. Estas son las plantas del proyecto, porque para nosotros esta vivienda no tiene una planta, sino que tiene muchas. La franja superior pues sería el uso diario que le dan los inquilinos actualmente. Como veis, está en carga al final el 50% de la vivienda, que es en realidad lo que ellos necesitan ahora mismo. Abajo a la izquierda sería el uso de las zonas de día, ¿no? Al completo, digamos ampliando la superficie del salón principal con un salón anexo pues, para utilizarlo de comedor o si vienen visitas. Y a continuación también en el centro abajo pues, es el espacio de los invitados que al final funciona como un apartamento totalmente independiente dentro de la propia vivienda. Estas son algunas fotos de la obra ya terminada, fotos desde el salón, con esas puertas abiertas o cerradas, desde el recibidor también. Y bueno, otro tema también muy importante para nosotros era la convivencia de lo preexistente con lo nuevo, ¿no? Al final no debemos olvidar que pues, los inquilinos tienen sus enseres con los que tienen unos vínculos y al final que esos enseres son los que le dan la identidad al hogar y queríamos que esa relación fuera parecido a como pasaba en la residencia de mayores de Peter Zumthor en Massams, que es la foto que traemos de referencia. Y otra imagen del salón anexo, en el que también dispusimos una cortina que permitía dividir este espacio a su vez en dos y luego quedaba oculta en un armario, y como al fondo pues se asoma ya el dormitorio de invitados, que serían estas dos imágenes.
Vale. Este otro proyecto que vamos a contar es fruto de un concurso de ideas que se gana junto a otros 2 compañeros de Valencia, como antes comentaba Juanma. Actualmente pues, estamos redactando el proyecto de ejecución y es un concurso que consistía en la rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento de Antas, que es un pueblo de Almería, incorporando también rehabilitando también unos edificios aledaños para incorporar otra serie de usos culturales. Bueno, Antas, esto que está aquí, es un pueblo pequeño, pero con buen músculo empresarial, en el que está articulado en torno a una calle que es la que hace la curva, una calle principal, que es una línea de cresta orográfica a partir de la cual el casco antiguo del pueblo empieza a bajar para buscar esa relación con el río. La parcela de proyectos, esa que está ahí en negro, es el resultado de una adición de varios edificios, autoconstrucciones, edificaciones anexas y demás, y que estaba flanqueado a izquierda por esa calle principal que antes comentaba y articuladora del casco del pueblo, y a la derecha por la plaza del ayuntamiento. 2 espacios públicos que estaban a una diferencia de nivel bastante importante. Entonces, la primera decisión de proyecto que se tomó fue ¿por qué no aprovechamos la intervención pues, para conectar urbanamente ambos espacios públicos dentro de nuestra parcela y a la vez creando en el interior un espacio de estar, un ágora urbana, que así es como nosotros lo llamamos. Esto es, aquí puede verse pues, esa amalgama de situaciones que pasaban en la parcela, añadidos, traseras, autoconstrucciones y ambos espacios públicos a ambos lados, la calle y la plaza. Esta puede verse la pendiente del pueblo y esta es esa calle, ¿no?, que antes comentaba, en el que se ven pues, los 3 edificios que dan a esta calle que son objeto del proyecto, de la rehabilitación del proyecto. Y en la parte de abajo, esta es la fachada del ayuntamiento, un edificio de los años 80 sin más. Sin embargo, el interior de la parcela y de la manzana, pues pasaba todo esto. A la izquierda aquí aparece la plaza del ayuntamiento y arriba, al fondo, están los edificios que dan a la otra calle. Y en el interior de la parcela, pues un desnivel del orden de los 4 metros. El estado actual de los edificios pues, responde a la lógica pues eso, de los muros de carga y las vigas de madera. Y con esta imagen pues, se puede resumir bastante bien, digamos, lo que pretende el proyecto, ¿no?, que es introducirse en el interior de esa parcela manzana, eliminando las autoconstrucciones, algunas traseras, de manera que se cosan las medianeras con un volumen que además articula la conexión entre todos los edificios del complejo y a la vez permite generar un paso urbano entre la plaza del ayuntamiento abajo y la calle esa articuladora del pueblo arriba, generando además ese vacío interior como una nueva estancia que se le regala al pueblo, conectada por ese graderío ahí urbano que asoma justo detrás de ese pasaje. En esta sonometría explotada pues, se puede ver esos 2 espacios públicos, la conexión mediante esa grada y ese vacío interior, y cómo este vacío pues, además articula los accesos a los diferentes paquetes programáticos. Este vacío interior realmente es bastante importante en el proyecto porque además de articular pues, la volumetría, pues nosotros queríamos que pasasen pues, muchas cosas, ¿no? De hecho, tras varias visitas allí nos dimos cuenta de que el pueblo realmente es un pueblo con mucha actividad social, muchas iniciativas y que todas estas cosas pues, bueno, podrían ser bastante realistas y bastante bonitos que ocurriesen dentro del propio edificio institucional del municipio. Bueno, a nivel de planta, muy brevemente, comentar que esta se desarrolla pues, en 3 niveles.
en el que la franja superior del plano donde está el ayuntamiento incorpora todo el paquete administrativo institucional, y la parte inferior, que es la que da a la calle articuladora del pueblo, donde están los edificios a rehabilitar, es el paquete cultural, y luego pues conectados ambos con ese ágora y ese pasaje urbano. Y en sección pues ver cómo se resuelve pues esa conexión a través del vacío. Esta es la fachada, digamos, del edificio dando a la plaza del ayuntamiento, en el que se puede insinuarse pues ese pasaje con ese graderío y el atrio del vestíbulo del ayuntamiento y la conexión de este con el edificio preexistente. Este es el umbral que te da acceso al ayuntamiento o subes hacia arriba. Este es desde la calle principal, pues el pasaje cultural que nosotros llamábamos. Y este es el interior digamos, cuando tú accedes al ayuntamiento, aprovechando ese desnivel, pues se creaba esa doble altura en el que tú podías tener toda la recepción, el vestíbulo, y arriba ver lo que pasaba en el ágora ese interior. Y bueno, para terminar, queríamos traer también un binomio de proyectos que estamos realizando aquí en el casco histórico de Sevilla, que además están en fase de redacción, son además para el mismo cliente y entonces pues se nutren entre ellos. Son dos rehabilitaciones cuyo centro es el vacío, el patio, están marcadas aquí en el plano, a la izquierda abajo, digamos en la zona de San Lorenzo. El fin de la rehabilitación es una casa unifamiliar, una vivienda unifamiliar, y al norte a la derecha, en la zona de San Gil, tras la rehabilitación pues será un edificio de 3 viviendas. A la hora de presentar ambos proyectos siempre se va a presentar San Lorenzo a la derecha, no, izquierda, y San Gil a la derecha. Estas son las fotos del estado actual de los vacíos, ¿no? El vacío de San Lorenzo pues responde al patio central de una casa patio típica, y el vacío de San Gil, en cambio, es fruto de una reforma que se hizo en los años 80 para unir 2 viviendas, y en ese momento pues se vaciaron las crujías interiores de ambas viviendas y se introdujo ese elemento para dar conexión a ambos lados del patio. Estas son las plantas de ambos proyectos, veis en San Lorenzo pues... ¿El estado actual? Del estado actual. De los proyectos. En San Lorenzo, pues lo que he comentado antes, el esquema típico de una casa patio con el patio central y las crujías alrededor del mismo, y en San Gil como el vacío ocupa casi al completo la segunda crujía. Bueno, en los proyectos de rehabilitación al final la intervención está muy, digamos que depende mucho de los elementos a proteger. Entonces aquí queríamos marcar en negro el ámbito que carecía de protección, y entonces que al final era el ámbito más libre para intervenir, sobre todo para adaptar el programa de necesidades del cliente, sobre todo aquellos elementos que no pueden estar en otros sitios. Y aquí en las plantas del estado reformado, pues un poco cómo se traduce la intervención. En San Lorenzo, al final, la parte sin protección y donde se puede intervenir más es una C que abraza el patio central protegido, en el que se introduce también un nuevo patio en esquina para aportar luz a toda esa zona de la parcela que estaba entre medianeras y totalmente encerrada sin luz. Y en cambio en San Gil, digamos que el patio actual se invierte y se introducen la zona servidora para todas las estancias de las viviendas que están en primera crujía, aprovechando también así más la parcela. Y para finalizar, pues un par de imágenes de trabajo de estos dos vacíos del estado reformado. En San Lorenzo, pues el patio mantiene su carácter actual y su función estructuradora y como desahogo de las estancias que están alrededor del mismo, y en cambio en San Gil al final pues es un vestíbulo, ¿no? Un continuador del zaguán,
también estructura las zonas comunes y el acceso a las viviendas, y nos intentábamos que, aunque se haya reducido mucho en su tamaño, siguieran siendo, se pudieran percibir los elementos del patio del estado actual, pues al final también existe un vínculo emocional del promotor que ha vivido en esta vivienda. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos y ojalá pronto poder materializar todos estos proyectos y también traerlos y contarlos a ver cómo acaba la cosa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al colegio, a FIDAS y a la agrupación de jóvenes por habernos invitado. Y nada, ya a todos vosotros por sacar 5 minutitos, bueno, un poquito más al final, largos, en venir aquí a escucharnos. Y nada, intentaremos ser breves y explicaros un poco cómo funcionamos como estudio y algunos proyectos que hemos realizado. Bueno, yo soy Javi, él es Yago, yo estudié en Sevilla, él en Madrid, y nosotros somos de esa generación de arquitectos que veo algunos por aquí, en los que entramos en el boom en la carrera y salimos en la mayor crisis que se recuerda. Entonces, en esa época prácticamente había 3 opciones. Una era irte al extranjero, otra, estudiar oposiciones, o la tercera, directamente cambiarte de sector, ¿vale? Nosotros pues optamos por la número 1, irnos al extranjero. Yo conseguí unas prácticas en Berlín, Yago en París, y luego coincidimos en Basilea, que está en Suiza, y bueno, es una ciudad pequeñita, pero con mucha cultura arquitectónica, y donde han nacido grandes maestros como son Peter Zumthor, Herzog y de Meuron, o mi favorito, que es Roger Federer. Pero entonces, nada, Yago estuvo trabajando unos 4 años de paisajista, que es una figura que no existe prácticamente en España, pero que en Europa está muy consolidada, y yo sí que me dediqué un poco más a la arquitectura, digamos, relativizada con la construcción y la vivienda, y tras esos 4 años de experiencia allí, pues decidimos que nos apetecía volver a España por temas personales, y entonces fundamos Heimat. Eimat, cosa que nadie sabe cómo se pronuncia. Bueno, aquí en español no es diferente, pero Heimat es una palabra que no tiene traducción, que realmente significa en alemán hogar, casa, vuelta a las raíces, nostalgia, felicidad, y era un poco todo eso lo que nosotros sentíamos en ese momento, con lo cual nos pareció que era un nombre adecuado para arrancar. Entonces nos fuimos a España y realmente decidimos por primera vez en nuestra vida dónde queríamos vivir y luego dónde vamos a trabajar. Entonces, y no al revés. Y no al revés como habíamos hecho antiguamente. Entonces, yo vivo en Sevilla, Yago en Madrid, que eso también nos permite pues conseguir proyectos por diferentes áreas, y creo que también es algo interesante. Trabajamos de manera online, es verdad que nos vemos a lo mejor cada 2 meses, intento ir a Madrid y a Sevilla, pero que también creo que es una estructura de estudio que es posible y es real. Llevamos 5 años y por ahora seguimos aquí, así que bueno, os animo a los que tenéis esas dudas que también lo hagáis. A ver, voy a hablar un poco de cómo tenemos estructurado el estudio, primero del workflow o como la manera que tenemos de trabajar, y después un poco de dónde obtenemos, digamos, nuestros proyectos. En cuanto a la manera de trabajar, pues bueno, evidentemente tenemos proyectos internos que entre Javi y yo llevamos a la práctica, pero como se ha dicho antes en la carta que se ha leído, y bueno, los compañeros también lo han dicho, al final trabajamos mucho colaborando con otros arquitectos, con otros profesionales, porque al final, pues bueno, tiene unas ventajas tanto a nivel de conocimientos como de ubicación, que nos permite trabajar en campos que a lo mejor si estuviéramos solos no podríamos o no tendríamos el suficiente conocimiento para hacer un trabajo de calidad, y también trabajar en lugares que quizá, pues hombre, si solamente estamos nosotros dos no podemos abarcar, o a los que no tendríamos acceso, como por ejemplo los proyectos que seguimos haciendo colaborando con estudios de Suiza, en los que Javi y yo trabajamos, y en otros, y con compañeros tanto de aquí de Sevilla como, bueno, un poco por toda España. Respecto al tema de los proyectos, pues bueno, evidentemente está la fuente de proyectos, que son los clientes privados, que obviamente todos ya sabéis, los concursos, que muchas veces, bueno, creo que lo decía antes Rocío,
son una forma a veces muy difícil cuando empiezas de acceder, porque en fin, los condicionantes muchas veces para poder participar y tal son muy difíciles, y de nuevo vuelve a aparecer la figura del colaborador precisamente por eso, porque nos permite acceder a proyectos que solos no podríamos, que a lo mejor tienen mucho más conocimiento de un tema concreto que nosotros todavía no tenemos, y son una buena manera de seguir aprendiendo, de atajar campos nuevos que todavía no hemos podido tocar, y al mismo tiempo me parece interesante decir que también son una fuente de trabajo, que muchas veces siempre pensamos que el trabajo viene o de clientes o de concursos, pero nuestros propios compañeros son muchas veces fuente de trabajo. Y una cosa muy interesante, al menos en nuestro caso, que nos parece el tema de la colaboración, es que muchas veces para atacar algunos proyectos de pues bueno, una envergadura ya mayor, siempre piensas en la figura de tener un estudio pues relativamente mediano, al menos, o incluso hasta grande a veces, en los que, claro, necesitas profesionales de diferentes ámbitos, que obviamente entre dos personas no podemos ser, y claro, ocurre que dices, bueno, ¿y qué hacemos? No podemos contratar a un montón de gente en un proyecto que, en fin, empieza, y cuando termine, ¿qué hacemos? ¿No? Que muchas veces siempre, yo creo que es una de las dificultades cuando empiezas, ¿no? Que dices, bueno, ¿y qué hacemos? Porque no damos abasto, pero necesitamos ayuda, pero luego si esos proyectos terminan, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos asumir toda esa carga de trabajo. Entonces muchas veces colaborar estrechamente con mucha gente y tener una red de colaboradores muy en contacto creo que es muy bueno, porque permite mantener un tamaño de estudio relativamente pequeño, sobre todo al empezar, y al mismo tiempo poder abarcar y poder entrar a proyectos de una envergadura mayor que te permitan crecer, que te permitan aprender, sin tampoco obligarte, digamos, a tener una estructura de estudio grande. O sea, creo que es una forma de acceder a ese mercado que muchas veces pues, no sabemos cómo atacar. Bueno, vamos a empezar contando este proyecto, que es la primera oportunidad, como nosotros lo llamamos. Cuando tú empiezas como arquitecto, tú crees que tienes mucho valor, pero a ver quién te da esa oportunidad, ¿no? Por suerte, un amigo nuestro, fisioterapeuta, y su socia fueron los que nos dieron esta opción, y se trataba de un local muy pequeñito, en Triana, de 50 metros cuadrados, con una única fachada y un pilar en el centro. Como veis, el punto de partida... Pero bueno, nosotros con mucho ánimo, con mucha energía, y diciendo, aquí vamos a intentar hacer el mejor proyecto posible. Entonces, no sé si se ve muy bien la imagen, pero lo que creamos fue, alrededor de ese pilar, una zona o un núcleo en el que nosotros llamamos el núcleo como de instalaciones y de usos, que solemos además hacer bastantes en los proyectos, en los que unimos ahí aseo, almacén y los muebles, digamos, de las dos consultas. Luego tenemos las dos consultas de la clínica y una recepción o hall y sala de espera que unifica esto, ¿no? Entonces, aquí veis una foto de la fachada, en la que nosotros también queríamos un poco mimetizarnos con el edificio, que también, por suerte, era un poco bonito. Entonces, no tenemos el ladrillo, pero utilizamos una madera oscura para intentar casi que mostrar solo el vidrio. Luego, si veis ese tipo un poco como de plantas arriba de los vecinos, pues a ver cómo podíamos replicarlos abajo. Y entonces, aunque tú abras la fachada todo lo posible, sí que queríamos reducir ese tema de techo en la entrada alto y comprimido, que muchas veces es desagradable, y por eso utilizamos una serie de plantas arriba colgadas, que al final lo que intentamos hacer era como una especie como de patio sevillano andaluz en altura, vamos a llamarlo así, ¿vale? ¿Y cómo podíamos hacerlo? Pues lo hicimos con plantas reales, con un sistema de cornamusas y de poleas y cuerdas, ya que ellos lo que querían mostrar era que ellos trabajaban mucho con las manos y querían ver como que ese trabajo se viera reflejado en el proyecto. Por eso también utilizamos la carpintería, que muchas veces se curva para evitar esa rigidez y hacer casi muchas veces naturalizar mucho más los movimientos, y luego hacer un entorno agradable y preparado para el paciente, porque ellos nos dijeron, queremos lo contrario que el dentista, que tú entras y quieres irte rápido, ¿sabes? Ellos necesitan una recepción en la que sea un filtro, que el paciente se quede relajado, que los músculos se destensen para luego entrar dentro. Y bueno, aquí veis una imagen un poco de cómo podía ser la consulta, en la que también queríamos que esa vegetación se pudiera ver desde arriba, a la vez garantizar la privacidad del paciente e intentar introducir la mayor luz posible. Por último, la estructura, a nosotros nos gusta muchas veces mostrarla, no ocultarla,
y al final lo que tienes que hacer, o nosotros intentamos, es repartir ese diseño también con la estructura, de modo que si se tiene que mostrar, pues también es un valor. El segundo proyecto del que os vamos a hablar lo hemos llamado Casa Mueble. Después veréis por qué, aunque es evidente. Básicamente, los clientes, que son una pareja joven que viajan mucho y han vivido bastante tiempo en el extranjero y tal, llegaron a nosotros a raíz del proyecto anterior. Conocieron la clínica y pensaron que podía ser una buena oportunidad. También me gustaría recalcar eso, que es súper importante tener una buena base, ser un buen arquitecto, etcétera, pero si nadie te da una oportunidad, no llegas a ningún lado. Entonces, bueno, de nuevo quisieron darnos una oportunidad y básicamente, pues bueno, era el típica rehabilitación de una vivienda en el casco histórico de Sevilla, una vivienda pequeña que, por suerte, en esta ocasión teníamos una plazoleta al sur justo delante, cosa que no es muy habitual, pero bueno, era la típica vivienda que, como muchas, ¿no?, llena de cajitas pequeñas en una vivienda pequeña, casi sin luz, con pequeños patios, en fin, pues bueno, de la época que viene, ¿no?, y respondiendo a unos usos pues que ya han quedado totalmente desactualizados. Un gran espacio volcado hacia el sur, en el que además, a través de las ventanas del patio interior, incluso el dormitorio, que sería el único espacio que no podría dar hacia el sur, tuviera una continuidad visual. ¿Por qué nos parecía interesante? Porque evidentemente en una casa pequeña con espacios pequeños, pues pareces tú más pequeño todavía. Entonces, pensamos que precisamente esa gran apertura y esa funcionalidad que daba a condensar todo el programa en el mueble nos permitía utilizar ese espacio grande de una manera noble y bastante agradable. Bueno, esta es la vista básicamente del interior y podéis ver toda la casa en esta imagen. La puerta de entrada es la puerta que se ve a la izquierda, después estaría el dormitorio y el baño, y este es el gran espacio multifuncional. Ese gran mueble de carpintería queríamos que, además de servir como una partición o una división entre espacios, también tuviera la posibilidad de contener el mayor número de almacenamiento y de electrodomésticos y elementos posibles de la casa para liberar al máximo todo el resto de la planta. De modo, pues bueno, intentamos hacerlo lo máximo útil posible. Aquí pues igual, la cocina todo a tope para, digamos, intentar liberar todo ese espacio, y que esta es la imagen del sur, efectivamente, poder toda esa luz que teníamos en la plazoleta de delante, meterla en la casa el máximo posible. Esta habitación, que no la he mencionado antes, queríamos que tuviera diferentes propósitos. Los propietarios buscaban que, evidentemente, pudieran hacer sus hobbies, como tocar el piano, que si tuvieran visitas pudieran quedarse también en la casa. Ahora, con el teletrabajo, poder trabajar desde casa, y claro, en una casa de 50 metros cuadrados. Pensamos que una buena solución sería desdibujar un poco los límites de esa habitación, poderla incorporar al espacio principal, de manera que cuando ninguno de esos usos se está dando simultáneamente pudiera servir como un espacio más grande, pero que cuando tuvieran invitados o tuvieran que teletrabajar, etcétera, de alguna manera poder compartimentar ese espacio, seguir usándolo de una manera semi-aislada, pero sin perder la flexibilidad que daba al resto de la casa. Entonces planteamos muy sutilmente un riel curvo con una cortina que queda escondida dentro del mueble y que sirviera como una delimitación muy temporal del espacio. Y una cosa interesante de este proyecto es que normalmente muchas veces la dificultad radica en que tenemos una ubicación complicada, o bueno, como estaban comentando antes Paco, el tema de una ladera que se te puede desmontar un talud, en fin, cosas muy difíciles, pero en este caso, siendo una reforma que es aparentemente algo como bastante sencillo, tuvimos que tener muchísimo cuidado en los detalles y hacer un trabajo verdaderamente minucioso en los despieces de carpintería, y muchas veces
también ahí hay dificultad, ¿no? Porque intentar hacer que esos despieces, esa carpintería, el mobiliario, las paredes, porque al final es todo, funcione bien, pues bueno, a veces es verdaderamente difícil, ¿no? También una cosa particular que comentábamos desde que volvimos a trabajar en España es que, supongo que os habréis encontrado con este problema, es que cuesta también encontrar muchos profesionales que puedan trabajar de manera, por así decirlo, fina, vamos, básicamente. Y es una pena que esos oficios que siempre hemos tenido, a nuestro parecer, no llegan al nivel o nos cuesta encontrar gente que pueda hacer realidad muchas cosas que a veces tenemos en la cabeza, pero que luego materializarlas ya es otro tema bien diferente. Y entonces, pues bueno, justo hablando de eso, pues creo que esta imagen representa muy bien la dificultad que muchas veces tiene en resolver encuentros, diferentes materiales, diferentes planos y superficies de una manera elegante o de una manera fina. Es decir, que muchas veces el proyecto también está en los detalles y no solamente quizá en las primeras etapas o en las generalidades. Bueno, ahora os vamos a contar una casa que le hemos llamado Casa del Azahar. Está en el barrio León, en Triana, y bueno, ahora mismo está en fase de obra, ya queda poco, pero también nos parecía interesante mostrarla porque a nosotros nos ha llevado una serie de decisiones que a lo mejor vosotros habéis visto reflejados y que a lo mejor entendéis o os veis un poco reflejados. Esto es una mujer que compra la casa, ella es fisioterapeuta, muy deportista y vive sola, ¿vale? Y se trata de una vivienda en esquina, en el barrio León, que para quien no lo conozca es un barrio que acaba de cumplir 100 años, está en Triana y lleva el nombre porque era una zona de huertas antes donde había un terrateniente que tenía, digamos, él era propietario de todo, vendieron las tierras y casi que se construyeron o se autoconstruyeron. Ahí veis incluso una crecida del río en la avenida de Coria, antes del muro de defensa. Funciona como un pequeño pueblo, tiene su hermandad, la hermandad de San Gonzalo, mercado de abastos, la plazanita donde tomar el aire, lo que sea. Y bueno, esta era la vivienda. A nosotros pues nos hizo mucha ilusión, una vivienda en esquina en este barrio, pero al entrar un poco en el proyecto descubrimos que este volumen estaba fuera de ordenación y que cualquier tipo de intervención nos obligaba a demolerlo. Claro, otra vez las casas pequeñitas, ¿no? Pues es lo que nos pasó. Pero bueno, de primeras entramos un poco a ver qué se podía hacer y vimos que la vivienda al final tenía una estructura de muros de carga muy rígida, todo así como con pequeñas cajitas, incluso había un patio interior que le hicieron un baño, en fin, el estado también era bastante malo, incluso lo que peor nos parecía eran los forjados, que tenían muchísimas flechas, y entonces eso nos hizo preguntarnos, oye, aquí qué es lo que hay. Nos cogimos cincel y martillo con Alfonso Clemente, que es otro compañero que estamos haciendo el proyecto, y empezamos a picar. Y lo que vimos era que los forjados eran de 10 centímetros, que eran de ladrillo con unas gavillas, y los muros de carga eran ladrillo gafa, súper presionados y machacados por el paso del tiempo. Entonces, al final, con esta decisión, se lo planteamos a la cliente y decidimos demoler la casa y empezarla de cero. Que, por cierto, el geotécnico nos dijo que también que el suelo era mantequilla, nos lo dijeron así directamente. O sea que la cimentación terrible, todo nos hizo decantarnos por demoler. Y esta fue un poco la propuesta que teníamos. A pesar de, digamos, de tener que hacer una formalidad un poco que a lo mejor nosotros no hubiéramos estado de acuerdo en el primer momento, sí que intentamos mantener un poco esa cultura del barrio. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, replicábamos el zócalo, que es un elemento que era muy de la zona, los cerramientos metálicos queríamos conservarlos, pero tampoco cayendo en hacer algo anacrónico, sino saber que esto es una vivienda nueva del siglo XXI, pero intentando tener un poco de sensibilidad también con la zona. Al final recuperamos el patio interior. En el patio principal que veis aquí, pues también lo hacíamos generoso, le metíamos un árbol y muchísima vegetación, y luego usando elementos naturales como el granito, el mortero de cal o la piedra arenada en el zócalo. En planta hicimos un núcleo servidor para liberar el resto del espacio. Entonces, como veis aquí, esta pequeña caja, que nosotros le llamamos la caja de instalaciones, en la que tienes aseo y cocina y caja de escalera,
libera el resto de los espacios. En planta baja, por ejemplo, nos cerramos en la fachada norte porque es una calle, abriendo todos los huecos hacia los patios. Y esta era un poco la idea que teníamos, en el que esa misma caja de servicio se dignificaba, se convertía en un espacio casi escultórico, o sea, un elemento casi escultórico, con una pieza de nogal, mientras que luego la vegetación intentas traerla hacia el interior. Es decir, toda la luz y toda la vegetación no es solo un elemento ornamental, sino que también pues, estudiamos un poco solarmente cómo iba a funcionar, el tema de la vegetación que también climáticamente funciona, también los olores, qué patio vamos a colocar con olores, cuáles no. Es decir, que había detrás un pensamiento también detrás. Aquí hay algunas fotos de obra en la que vemos como también esa caja sube hacia arriba, pero no solo funciona a nivel de instalaciones activas, sino también pasivas, en la que teníamos un lucernario que también tú puedas abrir en verano para que el aire se vaya, y que, bueno, que también al final una pequeña caja de escalera tuviera también su punto de belleza. Aquí las últimas fotos que estamos haciendo con la caja de nogal y la escalera. Y estas últimas, en las que, como dato curioso, la clienta que, como comentaba, era muy deportista, nos pidió una piscina para nadar, cosa que, claro, con el espacio que teníamos era difícil. Entonces hicimos ahí un estudio casi tirándonos en el suelo a ver cuánto medíamos para poder nadar, la profundidad para si flotas cuánto llegas, para que cumpliera la normativa, que cupiese la piscina y nada, que esperamos que cuando acabe nos inviten a un bañito por lo menos. Bueno, este último proyecto lo hemos elegido por dos causas. La primera es por intentar poner un poco en valor el paisajismo, que como sabéis aquí en España la figura del paisajista no existe como tal. Recogemos los arquitectos un poco el testigo, pero muchas veces lo recogemos y lo dejamos en el mismo sitio, porque lamentablemente pues bueno, muchas veces es como el gran abandonado, ¿no? Parece que simplemente la arquitectura se basa en edificios, que también, y el resto, pues bueno, muchas veces es solventar de alguna manera este tipo de encargos, ¿no? La otra causa por la que hemos elegido este proyecto os la diré al final, y básicamente pues es un proyecto que hemos hecho en colaboración con un estudio que se llama Nueva Arquitectura de Cáceres, y es una piscina natural. He llamado siempre porque es la piscina que desde hace pues, muchísimos años se lleva utilizando por el pueblo en verano para bañarse. Es una represa del cauce natural del río, y el proyecto básicamente surgió porque tras una fuerte tormenta se desmontó toda la ladera, o eso pensamos, porque de repente un día en una visita nos lo encontramos así, quedaban instalaciones de desagües, electricidad vistas, lo que se ve a la derecha es parte de la carretera de tráfico que llega, de tráfico rodado que llegaba hasta el cauce del río, se había caído también la mitad y sorprendentemente había estado en uso hasta el año anterior, es decir que este puente lleno con una compuerta en bastante mal estado, los muros también bastante fisurados, en fin, era un poco desastroso, ¿no? Entonces, viendo la situación en la que se encontraba esto, nuestro planteamiento fue intentar esos muros de contención prácticamente de hormigón que había en uno de los laterales del río, suavizarlos, convertirlos de verdad en un espacio que de verdad sirviera para entrar al agua, que de verdad sirviera para tomar el sol, que de verdad sirviera como una orilla de piscina, hacer un paso de la compuerta para cruzar de un lado a otro de la piscina de una manera mucho más segura, eliminar el tráfico rodado hasta el río, que evidentemente, bueno, parece ser que a nadie se le había ocurrido, pero que nos parecía una atrocidad llegar con el coche al río, literalmente, y de alguna manera pues recuperar toda esa zona que se había utilizado durante tantos años, pero estaba en ese mal estado. Entonces, básicamente, esta era la piscina en ese momento, y más o menos esta es la propuesta que nosotros hicimos, en la que, pues, como ya he dicho, toda la orilla se convertía en un verdadero espacio de baño y no en un paredón en el que casi ni se podía cruzar, era hasta peligroso por lo estrecho que es, porque te puedes caer, e incluso el paso de la compuerta tiene una caída a la derecha, que la imagen no se ve, pero de más de 5 metros. Y el motivo por el que traíamos este proyecto, que no os he dicho antes, es porque este proyecto no nos lo ha encargado nadie.
ni nadie lo ha pedido. Es un proyecto que pensamos que también es nuestra responsabilidad como arquitectos estar pendiente de estas cosas y ser nosotros muchas veces los que deberíamos de proponer esto. De hecho, esta propuesta se ha llevado al ayuntamiento, ha tenido bastante buena acogida, pero una vez más no eran conscientes del estado en el que se encontraba esto. Aparentemente pues pensaban que era normal y en fin, que muchas veces también nuestra labor es intentar mejorar y bueno, ya veremos. Ahora mismo el proyecto están intentando encontrar la financiación para ello, pero bueno, el ayuntamiento parece bastante interesado en hacerlo y bueno, pues simplemente como broche de este pequeño ratito, recordar que nosotros también tenemos un papel activo en ese tipo de cosas, que muchas veces los encargos no solamente es que vengan o irlos a buscar a un concurso, sino también nosotros buscar solución a problemas que encontramos en la ciudad o en el medio natural. Y nada más. Muchas gracias. Los que tenemos cierta edad pues nos cuesta, pero lo tenemos que conseguir para conseguir solvencia, para conseguir resolver un poco situaciones ante licitaciones. Y yo creo que esta generación que viene detrás lo hace con una naturalidad asombrosa, lo cual me da una envidia tremenda, porque es que están acostumbrados a colaborar, pero a unos niveles que nosotros no somos capaces, lo que te digo, tenemos de 50 en adelante, no somos capaces de pensar, ¿no? Y a mí, vamos, me parece que eso es una fuente de inspiración para muchos de nosotros, ¿no? En ese sentido, porque la capacidad que tenéis de venir de Suiza, colaboráis con gente, trabajáis juntos, un tío en Madrid y otro en Sevilla, vosotros con gente de Valencia, o sea, creo que es un ejemplo que funciona muy bien, ¿no? No, solo quería recalcar eso porque creo que estoy acostumbrado ya a verlo entre jóvenes porque charlando muchas veces con ellos lo tienen muy asumido, ¿no? Y a nosotros, ya te digo, lo de nuestra edad nos cuesta. Y lo hacemos simplemente muchas veces porque no tenemos más remedio, porque los pliegos de condiciones, las licitaciones nos obligan a tener que buscarnos un tío que ha ganado tanto dinero al año y yo no lo he ganado y se producen esas situaciones, ¿no? Pero yo creo que abrís un camino muy fresco, ¿no? En ese sentido, chapó. O sea, muy bien. Yo estoy encantado con lo que habéis presentado. Creo que los proyectos son magníficos todos y el trabajo que hacéis está muy bien presentado. Vamos. Y bueno, os cedo la palabra. Yo no sé, supongo que alguien quiere preguntarle algo, comentarle algo, hacer alguna apreciación sobre los proyectos que han presentado. No me diga que nadie. Espérate, te pasamos micro, si no te importa. Es que como esto está, que por cierto, toda esta conferencia se está grabando y la tendréis de aquí unos días en el canal de YouTube, que posiblemente la veáis mejor que la pantalla. O sea, veréis la presentación que tiene una visualización mucho mejor que aquí quizás. Entonces la pregunta es bueno que se queden grabadas, ¿no? Como parte del acto. A los tres arquitectos, porque las dudas, ¿no?, que tenemos siempre, ¿no?, de si están funcionando las nuevas cosas que se van inventando la administración y tal y esto. ¿Alguno de esos proyectos que habéis contado le habéis sacado rendimiento al tema de la declaración responsable y esto, o todos han tenido que pasar por el periplo de las licencias tormentosas al que estamos habituados y tal? ¿Estáis viendo que esto está funcionando, la figura de la declaración responsable, que en teoría pues debería agilizar mucho el trabajo y la posibilidad de que se hicieran muchos más proyectos, ¿no? En proyectos más pequeños sí que se pueden tramitar por declaración responsable y es verdad que ha sido una herramienta para aligerar muchísimo esos trámites que comentas que se vuelven tormentosos. Pero claro, están limitados. Hace poco abrieron más las actuaciones que se pueden acometer, pero bueno, yo creo que es un camino que se va a ir ampliando, seguramente. No sé si alguien quería añadir alguna cosa. Bueno, cuando habéis trabajado con administraciones públicas, ¿os parece que son clientes más fáciles para trabajar o más difíciles que un cliente privado? Así.
Esto funciona. ¿Esto funciona? Sí. Vale. Pues yo pienso que cada administración es un mundo, la verdad. Y yo realmente pienso que trabajar con la administración siempre es un poco más complicado que con el cliente privado, porque se pierde ese vínculo, digamos, cercano y emocional que existe, que al final, cuando una administración un proyecto no lo ve como un objeto que realmente le va a aportar algo beneficioso, lo ve como algo a lo que sacarle pues un beneficio político, un beneficio económico de otro tipo, y el cliente privado lo ve de otra manera, por lo menos a nosotros en los casos que a nosotros nos han llegado. Vamos, yo creo que no sé si tenéis vosotros. Ahora. Bueno, en primer lugar, felicitaros a los tres equipos. La verdad es que muchas gracias por traernos esta tarde todo el trabajo que tenéis ahora mismo sobre la mesa. Y bueno, yo, viendo un poco lo que nos habéis traído, me gustaría preguntaros a los tres equipos cómo ha sido, porque bueno, cada uno de los equipos tenéis proyectos en los que, bueno, Serra Norte tiene esas estructuras un poquito especiales, luego Paco y Rocío tienen también esos dispositivos más especiales dentro de una casa, y los compañeros de Heimat también tienen como esos dispositivos que tienen que tener mayor cuidado de los detalles, y bueno, los compañeros de Heimat lo han comentado en su exposición, pero quiero que nos contéis un poco más cómo es esa batalla, ¿no?, en obra, cómo ha sido, que nos contéis alguna experiencia de cómo habéis intentado esos dispositivos que son un poquito más específicos, con esa complejidad que tienen, cómo habéis conseguido un poco tratar con, bueno, en este caso pues con los albañiles o con las cuadrillas, y que nos contéis un poquito más. Bueno, a ver, yo creo que aquí en España hay gente buenísima, pero buenísima en todos los factores. Los carpinteros que habéis visto, vamos, me parece que han hecho un trabajo excepcional, solo que a lo mejor ellos están acostumbrados a todo tipo de trabajo y tú tienes que estar más allí pendiente de decirles, no, es que yo quiero la vueltecita aquí, ¿sabes? Tienes que estar mucho más encima, pero porque están acostumbrados a otros sitios. Pero vamos, a mí una calidad espectacular. Vamos, yo he estado en Suiza, que trabajan con madera a tope, y diría que esto es del mismo nivel, solo que no están acostumbrados a hacerlo. Entonces tú tienes que traer esa tecnología o eso que tú has hecho en otro sitio y enseñarle cómo se hace, pero ellos luego son capaces de hacerlo perfectamente. Entonces, luego otro tipo de situaciones como en la obra, pues oye, igual que hay clientes complicados, pues hay constructores complicados, pero muchas veces también sacan muchos amigos y gente buenísima y brillante, y que al final también la obra tiene su complejidad, pero también tiene su diversión, y al final estás un año a lo mejor trabajando con gente codo a codo, resolviendo problemas, y cuando acaba te da hasta pena separarte incluso, ¿no?, porque has estado un año allí. Entonces yo creo que son situaciones normales, pero que si lo ves con el lado positivo, son súper enriquecedoras. En el caso... Tenía el micro apagado. En el caso de... en el caso de la casa pasiva, que aprovecho para decir que está en Puente Genil, cosa que no había dicho, el sistema de hormigón celular ha llegado como algo muy novedoso, pero coincido con Javi, los profesionales son maravillosos, tenemos oficiales que han cogido el sistema con mucha ilusión y aprenden rápido y van con muchas ganas, ¿no?, que eso se agradece. Es verdad que hay que estar más encima de los detalles, todos aprendiendo, porque nosotros como arquitectos muchas veces también aprendemos elaborando esos detalles, esos sistemas, pero eso sí, la experiencia general es positiva, normalmente innovando, que parece que no, pero luego la realidad en obra dificulta, pero se agradece. Bueno, yo coincido con Juanma en una palabra que ha utilizado, que habéis presentado trabajo inspirador. Entonces, bueno, estando ya como mayor, y eso pues agradeceros el haber traído estos trabajos y sobre todo agradeceros de la manera que los habéis comentado. La compañera, creo que ha dicho María, ha planteado el tema de las cuadrillas y de
los distintos oficios, y yo quería también plantearos, casi con la misma idea, creía que me la iba a pisar de hecho, pero con los clientes. He visto que habéis, los tres equipos, habéis planteado con mucha naturalidad lo que a otras generaciones no, casi que lo veíamos en libros y lo hablábamos, pero nunca llegábamos a materializarlo, que era nuevas formas de vida. O sea, tenéis viviendas, los tres equipos, en los que planteáis unos tipos de viviendas, en unos casos por falta de metros, por circunstancias sobrevenidas, de demoliciones y tal, de estructura y de lo que habéis comentado. Y me gustaría preguntaros a los tres, no sé si es una pregunta o comentarlo, como queráis, ¿qué estrategia manejáis cuando os encontráis clientes que no entran al trapo a esas nuevas formas de vida, pero que de alguna forma, bueno, de alguna forma no, pues desde la profesión sabéis que son las soluciones que mejor se adaptan a su encargo y a lo que os habéis encontrado, ¿no? Porque los clientes no llegan en nuestra práctica profesional a entender. Yo le digo a algunos, digo, mira, no te puedo, en unas horas, no te puedo explicar todo lo que tengo en mi cabeza, confía y todo mi bagaje, utilízalo, ¿no? No me vengas con, no sé si sigue pasando en vuestra generación, con el papel cuadriculado y tanto por tanto, tengo para construir 120 metros cuadrados, pues 10 por 12, porque me sé la tabla del 10, ¿no? Entonces, bueno, un poco preguntaros a los tres eso, ¿no? ¿Qué estrategias empleáis cuando el cliente no se presta a lo que estáis viendo claramente, que son estas nuevas formas de vida? Y ¿vale? Gracias. Bueno, pues nosotros, la realidad es que lo primero, para nosotros el cliente no está entre medio de la obra y nosotros, sino el cliente es la respuesta. Si realmente, primero hay que construir una relación de confianza total con el cliente, y eso pues pasa, nosotros hacemos muchísimas reuniones, nos gusta sentarnos y escuchar lo que ellos dicen, proponen, incluso pues en ambientes que no son ambientes de la oficina, y eso pues te va dando pistas para tener que evitar ese momento un poco tenso de esto es lo que hay. ¿Te gusta? Sí, y si no, pues vemos cómo lo dejamos. Un poco intentamos evitar esa situación, digamos que no arrancamos directamente proponiendo, sino mucho antes pues cimentando otro tipo de relación. Bueno, yo también decir que todos estos proyectos, seguro que vosotros coincidís, vienen de buenos clientes que han entendido el proyecto, que captan lo que le quieres decir, que confían en ti. Hay otros que no lo captan y no están aquí, eso es lógico, ¿sabes? Pero hay veces que tú no puedes hacer más, pero el cliente que lo capta, que también te transmite, incluso muchas veces te dan una torta, yo lo digo en el buen sentido, porque a ellos se les ocurren cosas brillantes que tú luego, gracias a tu haber estudiado arquitectura y a tu capacidad de arquitecto, lo metes en tus proyectos. Pero si tú le escuchas mucho y después ellos consiguen, como dice Paco, esa confianza mutua, luego los proyectos van de la mano y va rodado. Ahora no va así. A raíz de la pregunta, ¿os habéis encontrado, ya tenéis a lo mejor una cierta experiencia, pero en algún proyecto, a lo mejor de cierta envergadura, como el de ANTA, alguna desconfianza por la juventud? Es que tengo esa curiosidad, porque, vamos, en mi caso, cuando fui joven, en aquella época sí había concursos más asequibles, cosas que desaparecieron, y los jóvenes teníamos oportunidad de ganar concursos. Muchas veces ganábamos concursos que sabíamos hacerlo, pero que no había cierto recelo. No sé si eso os ha sucedido a vosotros. Sí, que luego te hace la típica pregunta de, bueno, ¿y cuáles son tus colaboradores? Como esperando que la respuesta sea, pues, oye, un aparejador de renombre o con experiencia, un ingeniero también con experiencia. Entonces, pues ya se relajan un poco.
pero tampoco no nos hemos enfrentado mucho a esa situación directamente. Nosotros sí lo hemos notado. Muchas obras hay que ganarse la confianza del personal a pulso día a día, y de entrada ha habido ocasiones en que ha sido difícil por ser joven, en el caso de Irene también por ser mujer, ha ocurrido también. Sí, esa era la siguiente cuestión, ¿no? Si te encuentras que una chica joven, chica y joven, puede producir algún tipo de recelo en algún tipo de cliente, ¿no? Sí, lo hemos visto, por tristeza es una realidad en la obra, y a veces no lo ves directamente, pero en el fondo lo sientes. Es una sensación, ¿no?, de cómo se dirigen a uno, a otro, o cómo preguntan por alguien, ¿no?, que haya por arriba, o ¿no? Creo que la pregunta puede que iba por ahí, ¿no? Sí, básicamente sí. No es algo muy directo, ¿no? No es algo, lógicamente, no... Flota en el aire, pero ¿no? se siente en el aire la tensión, y sí existe. También una curiosidad sobre las preguntas que se han hecho con las relaciones con los clientes, con los oficios. Un poquito, si podría aportar algo en el matiz de la digitalización. Por ejemplo, si notáis que los especialistas de los diferentes oficios, por ejemplo, de la carpintería y tal, nuevas generaciones también se están adaptando como nosotros a nuevas tecnologías, la innovación que comentaba, por ejemplo, José Ángel de los temas constructivos, si los constructores, por ejemplo, también se están adaptando, o también en las relaciones con la administración pública, si notáis que hay cierto avance en ese sentido, o solamente nos estamos digitalizando e innovando nosotros con esas herramientas. Cuando vine de Suiza, le pedí al carpintero herrero, vale, unos planos de ventana para corregírtelo, y me dijo que si estaba loco, que plano ni plano. O sea, ellos llegan, miden un croquis a mano y con eso van. Entonces, claro, la posibilidad de error es máxima. Entonces, es que, claro, son cosas que después no queda bien. Pues, ¿cómo va a quedar bien? Es imposible. Cuando tú a lo mejor allí venías de una estructura, como dices, tú mandabas los planos, ellos lo digitalizaban todo, te lo enviaban, tú lo corregías, lo ajustabas, y claro, luego la ventana te venía clavada. Y si era culpa tuya, ¿sabes? Entonces, yo eso sí que lo noté, por ejemplo, a la vuelta de aquí. Pero bueno, pues... Yo no lo he visto. Aquí el plano lo tenemos que hacer nosotros y estar detrás para que se haga como hemos reflejado ahí, ¿no? El plano nunca lo va a hacer el oficio, sino que siempre viene de nosotros. Con la experiencia vas aprendiendo qué información tiene que incluir ese plano para que el error sea mínimo. Y en el caso de las constructoras, yo creo que sí, pero depende mucho del promotor. Si el promotor confía en un sistema constructivo novedoso, la constructora se tiene que adaptar. Si el promotor duda, la constructora siempre va a intentar llevarlo a lo que él conoce, a lo que él maneja y a lo que él va a sacar también más beneficio por tenerlo implementado en su equipo y en su día a día. Se han visto muchos proyectos donde se nota como una dedicación y un cariño, mucho tiempo invertido seguramente, ¿no?, en desarrollar todos estos detalles, estos espacios, una arquitectura que podríamos llamar de autor, ¿no? Como, ¿veis, o sea, en vuestro estudio, digamos, veis que estáis progresando, o sea, estos proyectos, al final los veis como una inversión necesaria para tener buenos proyectos? ¿O forman parte de un flujo de trabajo que tiene como, o sea, económicamente funciona bien, veis un estancamiento o lo consideráis como una inversión necesaria? Sí, es verdad que cada proyecto pues aporta muchísimo al estudio y cada vez pues los proyectos surgen con mayor facilidad y sobre todo al haberlos realizado pues adquiere una capacidad de
de entender el proyecto ya como un todo, ¿no? Como algo ya construido, y eso no lo podrán decir, ¿no?, arquitectos con más experiencia, como los proyectos pues van saliendo con más facilidad y van mejorando en calidad según va aprendiendo, va experimentando con las soluciones. Los fallos, bueno, dicen que tropezamos 2 veces, pero se intenta que no, ¿no? Cada cosa, en cada proyecto surgen problemas nuevos, pero los anteriores ya has aprendido a no volverlos a cometer. Sí que es cierto, Manuel, que nosotros vemos el estudio como una empresa y sí que trabajamos buscando una rentabilidad, siempre logrando el mejor resultado posible, pero viendo como una empresa rentable porque Nosotros ha sido el primer año que cuando empezamos en enero dijimos vamos a contar las horas de los proyectos, por fin, ¿sabes? Para que luego tú puedas medir, también puedas ser competitivo y saber un poco, oye, pues si no voy a ganar en este tipo, me voy a quedar a 0, pues no lo coges y ya vendrá otro, o disfrutas tu tiempo libre. Pero efectivamente lo que pasa es que al principio cuando empiezas, pues no sé, os pasará a todos los demás, tú vas para adelante, hasta que ya luego pues a lo mejor te asientas un poquito. Pero bueno, desde nuestra cortísima experiencia, claro. Nosotros particularmente, pues yo te voy a ser sincero, hay proyectos que les tenemos más cariño que otros y para poderle dedicar ese extra de cariño a algunos proyectos pues tenemos que hacer cosas que no nos apetecen tanto, y esa yo creo que es la realidad de mucha gente. Y para llegar a hacer proyectos que realmente estemos orgullosos de contar, pues hay por detrás también mucho trabajo que a lo mejor pues, están más por la sombra. Esa no es una problemática de jóvenes, me temo, es bastante general. Nosotros también hemos empezado a contar horas justo este año, después de muchos, ¿no?, imaginando a cuánto salía la hora, y nos hemos sentado y a pensar, como lo que ha dicho Irene, ¿no?, esto es una empresa y también hay que ver la rentabilidad. Muchas veces nos emocionamos, ¿no?, con un proyecto y le dedicamos una cantidad de horas inmensa, pero hay que ver también que rente, ¿no?, que nos podamos dedicar a eso y dedicarnos en exclusiva. Bueno, pues tenemos que cortar ya. Le quería dar las gracias a Serra Norte, a Jaimat y a Martínez Fongarrido. Y bueno, ha sido un placer teneros. Gracias a FIDAS y a Aluminio Galisur y los jóvenes arquitectos, que ha sido una jornada estupenda. Nada, Rocío, despide. Nada, súper brevemente, ¿vale? Que es que tenemos al catering ahí esperando, lleva 20 minutos, ¿vale? Y entonces tenemos que ir saliendo ya, continuaremos este diálogo fuera. Reiterar el agradecimiento a nuestros patrocinadores Aluminio Galisur por hacer posible esta jornada y esta cervecita fuera que nos vamos a tomar. También a la Fundación FIDAS por cedernos su espacio, perdón. Bueno, queremos el teléfono de ese carpintero, ¿vale? Por favor, pasarlo por el grupo que tenemos. Aprovecho para comentar aquí pinceladas, ¿vale? Os animo a todos los que estáis aquí a uniros a la agrupación de jóvenes del Colegio de Arquitectos de Sevilla, ¿vale? Ahí hay una cosa muy interesante que está surgiendo y que aprovecho las palabras de Juanma, ¿no? Y es que uno de los objetivos de la agrupación de jóvenes es poner en contacto a precisamente lo que comentaba Juanma, ¿no?, a equipos jóvenes con equipos más mayores, donde cada uno va aportando lo bueno que tienen uno y lo bueno que tienen otro, para crear esas sinergias tan necesarias. Y ya a día de hoy, de hecho, han salido ya trabajos y colaboraciones maravillosas. O sea, estoy hablando de concursos y de trabajo y real, ¿no?, que eso es otro de los objetivos de la agrupación. Hacer networking, conocernos y sacar trabajo para adelante, ¿no? Y os animo también a todo esto último que hemos estado hablando de rentabilidad, de contar las horas, etcétera. Fue el último tema de nuestra reunión de la agrupación de jóvenes, que son todos los últimos jueves de cada mes. La tuvimos con Redondo Estudio y hablamos muchísimo de horas, de marketing, de estrategias, etcétera. Os animo a uniros a la agrupación, a acudir a estas reuniones, ¿vale? Y también a aprovechar para apuntaros al próximo curso de la Fundación FIDAS,
que también va de gestión. Vamos a incidir muchísimo desde la agrupación en la formación a nivel empresarial, que creo que es importantísimo para el inicio de la profesión. Y nada más, vámonos ya afuera a continuar esta conversación y muchísimas gracias a todos y todas por venir, ha sido un placer.